Erika Monroy, que hoy comparte con nosotros un temazo, sí señor, porque ya lo habíamos anunciado en el corte anterior. ¿Cómo está, doctora? Hola, ya los extrañaba, chicos. Qué rico verlos, Dígame, qué bonito Erika, siempre yo, tener yo, acceso a su audiencia. yo siempre que la veo me hago la misma pregunta. Mm. ¿A usted la invitan a este programa a que hable de energía, de positivismo, de cómo superarnos? ¿Por qué no la invitan un día de estos a que nos hable de cómo hace para estar cada vez más bella? Ay, qué Ese lindo, ¡Épale! podría ser gracias. el mazo del día. Oh, Qué mira, no, pero lindo. si quiere los dejo solos aquí. No, No, sí, señora, no. No, no. imagínese. Lo Te que yo voy. digo, lo digo de forma pública. Así, si ve, Erika, lo que es los celos de Andreina Gandica, explíquele que Sí, eso no es bueno. A propósito sas. de eso, doctora, vamos a poner las cosas en orden. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Porque mucha gente habla, ay, la inteligencia emocional. Me parece que está de moda, ¿no? El término. Pero Ujú. realmente, ¿qué es la inteligencia emocional y para qué sirve? Y me apasiona y te contesto, o sea, la inteligencia emocional se va a ver en el rostro, se va a ver en las facciones, porque las emociones se contagian. Cuando Ujú. estamos sonriendo, por eso la risoterapia, ¿no? Sonreímos y nos contagiamos la carcajada, o cuando alguien anda depre o triste también, y ahorita que estamos con toda esta crisis mundial, pues la energía se contagia, y no es tanto la energía, sino la forma en que expresamos, se llaman neuronas espejo, tienen hasta su nombre a nivel neurociencias, que es este contagio de las emociones. ¿Qué es la inteligencia emocional? Mira, hay dos tipos de inteligencia, bueno, hay muchos, hay multiinteligencias, pero conocidas está la inteligencia cognitiva, la llamada inteligencia intelectual. De mi hijo es muy inteligente en la escuela, le va muy bien en matemáticas. Eso es Mm. más la parte académica, lo que le llaman las habilidades fuertes, ¿no? Las duras. Y luego viene una inteligencia que es la emocional, que lamentablemente casi en ninguna escuela se enseña, lamentablemente el sistema no lo tiene, y hay que aprenderla con la experiencia de la vida mucho en casa, la forma en que hacemos empatía con la gente, socializamos. La inteligencia emocional no se nace, se aprende y se trabaja día a día. Se trabaja y hay que ser muy persistente y me encanta sí que esté de moda porque realmente, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia me han estado hablando mucho de organizaciones de empresas para trabajar inteligencia emocional dentro de sus empleados, dentro de su equipo de trabajo. Son las llamadas soft skills, ¿no? Las habilidades socioemocionales suaves, como es la forma en que me comunico, la forma en que soy líder, la forma en que resuelvo conflictos, la forma en que soy empático, cómo reflejo esa emoción, negocio también, cuando les digo a mis clientes, a mis pacientes, que cuando vas a comprar un carro, que vas por un Mini Cooper y sales con una pick-up, dices, ¿qué pasó? Ah, pues es que el vendedor es muy inteligente emocional, supo hacer todo, escucharte y venderte la idea, y eso es inteligencia emocional, es la negociación. También podemos trabajar ahí toda la parte del manejo de las emociones, del manejo del estrés, de la ansiedad. Son 5 componentes los que tienen la inteligencia emocional. Uno de Sí. mis 2 libros, el primero, el de El extraño mundo de las emociones, justo hablo de eso, lo pongo jugando, porque es Matea, una niña que es inteligente emocional, hice un personaje, es una niña y Matea son las 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Hay otras teorías que hablan, por ejemplo, asco y hablan de otras emociones, pero yo me quedé con las 5 emociones básicas y estas emociones se van trabajando y miren, hice las maletitas, que son los componentes, y ahí estamos hablando de toda la parte de autoestima, la percepción de ti, cómo expresas, la comunicación. Todo esto en conjunto son varios componentes que se van trabajando para poder expresar adecuadamente tus emociones con los demás. Óigame, Erika, yo a veces me quedo pensando si los programas académicos de nuestras escuelas en todo el continente americano, no sé cómo funciona en otros rincones del planeta, están equivocados. Porque es que siento que nos enseñan un poco de cosas que en la vida práctica no sirven para nada. Pero esto de lo que usted está hablando, a mí nunca me lo enseñaron. Y no sería importante enseñarle a nuestros niños a construir esa inteligencia emocional, a potenciarla para que sean mejores seres humanos, para que sean mejores trabajadores, para que sean mejores padres, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿con quién estás hablando? Con la luchadora, la inteligencia emocional. Mira, te puedo decir, acabo de terminar hace una semana el curso de verano para adolescentes que doy desde hace 8 años, excepto Excelente. el año pasado por lo del COVID.
Y la primera semana justo fue el desarrollo de la inteligencia emocional y el poder del mindfulness, que es la parte de meditación, técnicas de respiración. Y pues son chicos, son jóvenes que son difíciles de que vayan porque quieren, los llevan los papás y ya después les explico de qué se trata y ya solitos dicen, sí, me quiero quedar, ¿no? Algo que no conozco. Y te puedo decir que una forma en que les explico la importancia de desarrollar tu inteligencia emocional, el reconocer tus emociones, porque es desde cómo mi cuerpo me dice, ¿no? Las sensaciones que vivo, la diferencia entre sentimiento y emoción. Y bueno, me podría aquí hacer una cátedra de todo esto, pero te puedo decir que les doy un gráfico, y eso fue antes de la pandemia, en donde viene el nivel de suicidio. ¿Cuántos intentos de suicidio y suicidios hay? Estos tiradores en las escuelas que hubo, los shootings que le dicen en las escuelas, y todo el nivel de depresión y ansiedad que vivimos actualmente, es inteligencia emocional. O sea, estamos trabajando a nivel de salud mental preventiva. Es más que importante. O sea, les llevo al extremo en donde literal te puede estar salvando la vida si aprendes a expresar tus emociones y reconocerlas, pedir ayuda, aprender a comunicarlo. Es algo muy importante y no lo decimos mucho a nivel de salud mental, como que no se habla mucho de esto, pero estamos en una gran crisis en lo que se llama toda la parte de depresión, ansiedad, y lo he dicho en varias ocasiones, es un negocio. O sea, los laboratorios van a venderte un antidepresivo o antiansiolítico, y también la educación es otro negocio, ¿no? Te Doctora, llenan de información, pero no de emoción. pero para ser más pragmáticos, en medio de este tema de la inteligencia emocional, ¿cuáles son esos errores que cometemos habitualmente? Desde entrada hay muchos estereotipos, ¿no? Las creencias, no llores, mijo. No, los hombres no lloran, sean machito. No pasa nada, no pasa nada, no, si yo no dije eso, ¿no? Hay, por ejemplo, un término que últimamente se han usado que se llama el gaslighting, que es realmente un acoso, es una agresión a nivel emocional, porque no es, por ejemplo, es con una pareja o con alguna relación en donde no, tú estás expresando tu emoción y el otro no te valida la emoción. Entonces, toda esta parte como padres, cuando no validamos la emoción que tienen nuestros hijos, y es más, la minimizamos o la negamos, desde ahí empezamos problemas de identificación de la expresión. O sea, si se dan cuenta, estos francotiradores son hombres, no son mujeres. El hombre género tiene un gran problema en la expresión de emociones porque socialmente no se los permitimos. Un hombre que llora, que expresa su tristeza, es un hombre que es débil, cuando es muy importante la tristeza. La tristeza te va a ayudar para identificar la emoción y poder prever siguientes situaciones para no volver a vivir eso, y también para pedir ayuda. Entonces, si ellos no lo identifican, ¿cómo van a pedir ayuda? En cambio, las mujeres nos lloramos, amiga, ven, te paso el Kleenex y nos abrazamos. Entonces, ese tipo de situaciones yo invito a los radioescuchas que de verdad utilicen, vean, por ejemplo, tengo el canal de YouTube, Erika Monroy, ahí tengo muchísimas cápsulas sobre inteligencia emocional. Vayan, busquen información, porque va a haber desde la crianza, cómo criamos a nuestro hijo desde bebés. Déjalo llorar, no lo abraces. No, necesita esta contención emocional, esta seguridad básica que te va a ayudar para poder desarrollar tu autoestima en un futuro, tu autoconcepto, sentirte seguro ante la sociedad. Erika, tenemos que hacer una pausa, pero te puedes quedar con nosotros unos minutos más para compartir con nuestra audiencia en el Facebook Live. Ella es Erika Monroy, así la pueden conseguir en cualquier parte, así que se las recomendamos. Está con su canal de YouTube, qué alegría. No lo he visto, pero ya voy para allá. Pausa y regresamos. Erika, me he quedado pensando en estos errores que se supone cometemos nosotros habitualmente, y hablo de las emociones negativas. ¿Por qué? Porque cuando sentimos una emoción negativa, yo no sé si llamarla negativa como tal, porque emociones son emociones y pueden Sí, no, servirnos, ¿no? Y uno cree que el sentirte triste es una emoción que uno tiene que rechazar porque la consideramos negativa. Tú que eres experta, ¿cómo vemos esto? no, al contrario, y desde el término, ¿no?
Yo digo, cuando hablamos de emociones, les pongo a los chicos y bueno, a los adultos también como si fueran avatars. Entonces, imagínate tu tristeza, pobrecita, no la bullies, no la niegues, no le hagas el fuchi, no, o sea, al contrario, entiéndela, acércate. En la sociedad vendemos lo que es el amor y el happy face, ¿no? Todo el mundo de amor y todos felices. Y lo que es el enojo, la tristeza y el miedo son tres emociones que realmente no las hablamos, no las desmenuzamos, no las experimentamos, al contrario, las negamos y las queremos hacer a un lado. Y son emociones buenísimas, son interesantísimas. Por ejemplo, a mí el miedo es una de mis favoritas, ¿no? El miedo te va a ayudar a reconocer cuando estás en peligro y literal a sobrevivir, ¿no? Ya sea comúnmente es el escape o vas a agredir lo que es la lucha o te quedas paralizado. Pero es la forma en que tu cuerpo, hay un estallido así de adrenalina literal en los músculos para poder sobrevivir en un momento de crisis y caos. Imagínate, si negamos el miedo, no lo entenderíamos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones en donde puedo estar en peligro? Les pongo otro ejemplo. Hace muchos años ya trabajé con mujeres que habían sido violadas y el 80% de ellas en la estadística sabían que iban a ser violadas, sabían que estaban en riesgo, pero por el protocolo, porque mi mamá me dijo que no seas grosera y acepta esto, por el que dirán, por ejemplo, me acuerdo una que abrió el elevador y su instinto de sobrevivencia, el miedo, le dijo, hey, hay algo que no te checa. A veces no lo podemos entender así lógicamente o ponerle palabras en el momento, porque viene la intuición y es una reacción fisiológica que te está explicando cómo sobrevivir y cómo poder estar en una situación de no riesgo. Y, por ejemplo, esta chica se metió al elevador y pues fue violada, ¿no? Y así varios ejemplos en donde por el qué dirán o por la parte de ser civilizado no escuchas a tu cuerpo. Entonces, sí, estas emociones que son importantísimas, porque todas son importantísimas y necesarias, son súper importantes que las eduquemos, que las entendamos y que no las neguemos. Puede ser a lo mejor que le digas, por ejemplo, ¿se acuerdan los niñitos cuando se van para atrás que conocen a alguien nuevo y como que no se sienten cómodos y tú, anda, saluda, dale besito? Es un instinto de algo que no conoce. Entonces ahí puedes decir, dile hola desde lejitos y después hablar con él. ¿Qué sentiste? ¿Qué no te gustó? ¿Qué pasó? Poderlo dialogar, pero sí el entender y el contener esa emoción es súper, súper importante. Si no, lo estamos poniendo en riesgo literal. Y ya como adultos, sí, un trabajo, por ejemplo, hay mucha gente y ahora, bueno, con tantas muertes y tanta estrés y tanta incertidumbre, problemas económicos, o sea, es normal que estemos desbalanceados. O sea, es importante que pidan ayuda, que busquen cómo solucionarlo, que aprendan a expresar, que entiendan y que acepten esa emoción. El problema, como les digo a mis pacientes, de todas las emociones son buenas. El problema o el conflicto empieza cuando estás mucho tiempo en una de ellas o que la estás negando. Si estás mucho tiempo en tristeza, bueno, tiendes a la depresión, al enojo, manejo del enojo, agresión. O sea, cada una de ellas, si estás mucho tiempo, entonces ya se puede hacer un problema de salud mental, un Nuestra trastorno psiquiátrico. audiencia también dice Octavio, la inteligencia emocional es un tema muy profundo y es cierto, no nos enseñan nada de eso en las escuelas y quizás a veces en nuestras casas tampoco, ¿no? Así que sí, está presente, es algo de lo más cotidiano, pues, pero nadie toca eso, pareciera un gran tabú. Gracias, Buenos doctora. Días, América. Tu opinión importa. Gracias. Llámanos, Mucho, llámanos. Bye. Teléfono en cabina 1833 867 23